Buenas tardes, nosotros somos alumnos del plantel COBAEP número 21, somos del quinto semestre Grupo D y nosotros lo que nos ha tocado es un podcast acerca de cómo evitar, en este caso va a ser la depresión y el estrés. Nuestro grupo está conformado por Fernández Ramos Mariana, Hernández Rodríguez Brandon, Cortés Sosa, Lineta Leche. y bueno, para empezar podemos decir que el estrés y la depresión son cosas que a todos nos ha dado, ¿no? Son elementos que pueden llegar a darse en cierto momento de nuestra vida. Son elementos los cuales no podemos simplemente como tal vez hacer caso omiso. No podemos negar, más bien sería la palabra. tampoco podemos contenerlos porque es parte de la emoción humana. Exacto, son emociones que, bueno, acaba de aclarar que ninguna emoción llega a ser mala, ¿no? Claro, claro. El problema es cómo se llegan a controlar, cómo se llegan a demostrarnos. ¿Cómo la llegamos a manifestar principalmente? Factores comunes del estrés. Simplemente un aturdimiento de algo, ¿no? El estrés es algo que te aturde dentro de ti. O sea, cabe, creo que aclarar que es algo que dentro de lo biológico tiene un poco de relevancia, al igual que dentro de lo Ahora que mencionas lo biológico, tal vez podríamos considerar el estrés como un mecanismo de supervivencia, tal vez. Porque el estrés no es malo, en cierta manera. Luego, ¿por qué el estrés es un mecanismo, como tú mismo lo acabas de mencionar? Es algo biológico, lo cual manejas que estás preocupado, estás un poquito tenso y tratas de hacer lo mejor posible. Sí, son señales que te da tu cuerpo de que necesitas ayuda, ¿no? Sí, de que algo está necesariamente mal, de que algo no está marchando bien en ti o en tu entorno quizá. Claro, eso es algo, una señal muy obvia que te puede dar tu cuerpo de que algo malo está pasando. Y creo que es el primer punto como Sí. para evitar ese estrés, es darte cuenta de las señales que te está dando tu propio cuerpo o el entorno de que estás sufriendo estrés. Y Puedes manifestar el estrés mediante características físicas o síntomas, por ejemplo, la caída de cabello. sí, O no sé si a ustedes les ha pasado que en algún lugar de su cuerpo les crece un vellito largo blanco en la frente o en la barbilla, que de repente están tocando la cara y sienten un vello largo, como de decir 10 centímetros. sí, Y ese es un factor del estrés, aunque no lo crean. O las canas también, Sudor, La el aparición. sudor excesivo. sudor excesivo también, incluso los temblores en las manos. creo que es algo que tal vez lo ha dicho la cultura como mexicana, las familias que me sacas canas, Ajá. canas verdes. Eso es mediante el sí. estrés y tiene cierto fundamento científico basado en lo biológico. Puede ser, porque, bueno, recordemos que todas estas referencias son, en cierta manera, hechos verdaderos, que simplemente no están explicados bien, ¿no? Son guías, más bien. Sí. Ahora, otro problema es que muchas veces, esto es algo más de la cultura mexicana, llegamos a ser necios en el sentido de que, nos sentimos bien, o para qué cosas. No, tenemos que saber que estamos mal y que no es malo pedir ayuda o decir, pues estoy estresado, me siento mal, estoy enojado, estoy triste. Que quiero abarcar es el tema de que estoy triste, que no es lo mismo que estar deprimido. Es un tema completamente diferente, pero antes de abarcar eso quiero decir que es importante saber, conocer que nosotros nos sentimos bien. Porque la cultura mexicana es necia. Sí, el intelecto social y consciente que tenemos como mexicanos, creo que viene desde, claro, nuestra historia, pero cabe aclarar que en estos tiempos creo que deberíamos empezar a tener más en cuenta todos estos factores que antes obviamente no Para se tenían generar un mucho. cambio, porque no podemos seguir con las tradiciones que nos han inculcado desde muy pequeños y que tampoco podemos seguir estableciéndolas para el futuro. Sí, ¿Qué nos va a no. esperar las generaciones del futuro? No podemos enseñarles también a que contengan sus emociones, como nosotros nos decían desde niños, que no llores, no te rías en público, no seas tan escandaloso. Eso es parte del estrés, porque al no saber manifestarlo, uno tiende a expresarlo de otra forma y tampoco sabes controlar tus emociones por ese mismo camino. Bueno, en el sentido de que quiero hablar del sentido de las tradiciones porque siento que generalizaste mucho, yo diría que sí está bien todo lo que dijiste, pero las tradiciones dañinas, es lo que creo que diste dar a entender. Sí. Hay tradiciones que son dañinas, eso de que no llores, no hagas berrinches. ¿Y quién no le ha pasado que ve a un niño berrinchudo y le dices, ¿por qué no le metes? Sí, pero es parte también Pero de es lo que parte de nosotros nos han nosotros. enseñado. Sí, y ahora, si vamos a un punto realista, no funciona. O sea, sí, a lo mejor se le va. Hay algo que quiero dar en énfasis. A veces dicen, pues yo le metí uno de estos y ya se portó muy bien. Sí, pero se porta bien porque no quiere que Por le metas miedo. otro. Sí, por Porque miedo, está reprimiendo miedo. sus emociones Está reprimiendo, ¿y qué? de lo que le da miedo. Sí. Ahora, mejor y no le das herramientas como que digas, mijo, repara,
cambia el foco, ¿ok? ¿Con qué foco? Exacto, no le estás dando permiso porque si solamente le dices, no, ya deja de llorar, no te pones en sus zapatos, no sabes lo que está pensando, no sabes lo que siente y simplemente reprimes esas emociones, lo cual no ayuda a nada, afecta Porque demasiado. la infancia en cuestión lo ve como algo negativo, algo que debería estar prohibido para él y que no debería permitirse sentir. Sí, la infancia técnicamente es algo que, bueno, pasamos por todos los descubrimientos que puede tener este mundo, no es solamente lo bueno, también debemos de dar a entender que en la niñez, en la infancia, ocurren situaciones que son para conocer el entorno ya como tal, como es la vida. Y es que es algo que siempre, como tú dices, siento que ese es el problema muchas veces de la sociedad americana, que creemos que tenemos la razón. Y eso es algo también muy conocido, que es que nosotros no queremos a veces ir con especialistas. Sí, a ver, Es parte de nuestra cultura, es verdad, porque por ejemplo, ¿has notado que las consultas psiquiátricas o psicológicas son particularmente caras? Sí, Muy caras, son ¿por qué? caras. Y cuando se trata del servicio público es muy tardado conseguir una sola consulta. Es tardado si no tienes Y una yo creo afiliación que la así. principal causa de esto es porque no queremos atendernos cuando sabemos que tenemos un problema. Y entonces vemos esto más que como un lujo, no lo vemos como una necesidad. Se deslinda esa idea de Vemos querer como un estar lujo. sanos. Sí, lo vemos como algo que no podemos permitirnos, pero no lo podemos permitir porque tampoco queremos acceder a ello. Y eso, voy a contar esto es una experiencia mía, de parte de que yo voy a psiquiatría. Ujú. Y es que esto es algo Pero que yo a he ver, notado. cuenta que sufres, más que Bueno, sufro principalmente del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, junto con el trastorno de ansiedad. Ahora, el problema yo voy a decir esto de mi experiencia y lo que yo he notado en psiquiatría, es que normalmente yo he ido mucho tiempo. No, literalmente creo que desde los 6 años he llegado ahí. Y hay que entender que, que cuando vas a estos procesos son lentos, no son rápidos de la noche a la mañana. Y luego, yo últimamente, la última consulta que llegué a tener, esto es algo muy verdadero, estaba saturadísimo. Saturado, pero más no poder. Es la primera vez que vi todas las sillas llenas y hasta personas paradas. Y luego me doy cuenta que hubo una persona que decía, había personas que estaban reagendando cita desde hace 2 años. Sí, suele pasar. Por ejemplo, yo recibí atención psicológica dentro de parte del Seguro Social, pero porque yo tenía un problema en el cual no me permitía perder a mí mismo. Me sacaba de mi quicio a la hora de que perdía y las consultas que recibía eran sesiones que recibía semanalmente, pero obviamente estas sesiones no era de un momento a otro comprender que me estaba pasando algo que yo debía de entenderlo luego, no. Tenía que darme cuenta que sucedía algo cada vez que pasaba cierta situación y yo reaccionaba mal. Son estas implicaciones de cómo reaccionamos, ¿no? Porque no reaccionas a veces de la mejor manera ante estas situaciones que ocurren, porque si te ocurre algo, normalmente es como, no lo das por hecho, no lo dices que es cierto, simplemente como ¿Quieres que negarlo? lo niegas. Debes de recibir un proceso en el cual debes de aceptar que está pasando y después de aceptarlo, pasamos creo que al siguiente punto que es como el saber qué puedo hacer para contrarrestar esto que estoy haciendo mal, ¿no? Entonces te das cuenta que volvemos al inicio porque estás tomándolo desde que no sé qué hacer y de ahí te regresas a que tus padres o la persona que te cuidó nunca te enseñó qué hacer con tus emociones. Eso es algo que siempre ha pasado y es que es algo malísimo. Porque si no le das herramientas a una persona, no va a hacer muchas cosas. Y es que, por ejemplo, en el caso, no voy a la depresión, no he vivido ello, ni sé cómo se siente. Yo he vivido ataques de ansiedad y no van a ser parecidos, tendrán similitudes, pero no. Y lo que yo voy a decir es que el problema de ello, a nivel biológico y fisiológico, es que hay un sentimiento de alerta, algo está mal. ¿Pero qué es el problema de ello? No hay nada. Eso es algo principalmente la ansiedad o la depresión. No hay nada. Tu cerebro empieza a mandar señales de alerta constantes, atacantes. Que estés alerta, que estés ahí. Obviamente te vas a poner nervioso. ¿Cuál es el problema de todo ello? No hay nada. No hay nada. No Pero, existe. ante todo esto, ese nerviosismo que nos da nuestro cuerpo, a veces nosotros no lo interpretamos como tal por todas estas cuestiones sociales y psicológicas y reaccionamos de mala manera. O sea, ¿quién no tiene un tic para controlar ese
esa falta de atención, ese constante estrés, que no tiene un tic de hacer algo, de mover la pierna, o incluso de comer, o dañarse en los peores de los casos. Todos conocemos, creo, que personas que en algún momento comen, por ejemplo, en mi caso de mi familia puede ser que comer hielo para saciar ese estrés es el comer hielo. O, bueno, he conocido personas que llegan a autolacionarse con el fin de generar ese... No lo sé cómo... De alguna forma de desquitar la emoción que estás Es sintiendo, escapar, como yo diría. desahogarse. Es que en ese sentido, yo no, te digo, no he estado en la depresión, gracias a Dios más bien, no he estado en la depresión, estuve a punto, eso sí, pero en ese sentido, yo puedo afirmar, en mi experiencia, que es más para buscar salir de eso. Es desesperante. Buscar Claro. ayuda. Buscas una Buscas salida. ayuda. ¿Y cómo? Pero no, simplemente no. Bueno, es muy hay difícil. muchas veces en las que una persona te puede manifestar que está buscando ayuda, pero tienden a burlarse de esa persona. Por ejemplo, en el caso de las autolesiones es un grito de ayuda. Sí. O cuando tú mismo te expresas que en bromas que te quieres morir, es parte de lo que estás sintiendo en tu subconsciente. Pero es una forma de manifestarlo porque no encuentras la forma adecuada de hacérselo saber a otra persona que pueda ayudarte, sino bromeando. Sí, es algo que tú literalmente estás diciendo inconscientemente, requiero un poco de ayuda, necesito, o sea, si creo que es un punto importante el que si estás sufriendo de esto, el apoyarte con alguna persona, tratar de desahogarte solamente contando los problemas o acciones, ¿no? Tal vez pedir un consejo, el tener un apoyo emocional Un estable. hombro, una red de apoyo. Una red de apoyo. Sí, es algo creo que bastante importante dentro de las personas que llegan a tener cierto aturdimiento con todo lo que hemos dicho, un apoyo emocional que a veces no lo podemos conseguir dentro de la familia hemos comentado que la familia no llega a tener ese tipo de herramientas o conocimientos emocionales. Y a veces requerimos a alguien que puede ser de nuestra misma edad, de algún grupo en el cual Alguien que pueda estemos. entendernos, que Sí. haya pasado por algo similar. Alguien que Sí. pueda pasar algo similar, alguien que quiera entender, alguien que de verdad nos quiera ayudar, es otro sentido. Hay que a veces, y es muy complicado este sentido. Sí, claro, el buscar ayuda no es algo que aparezca de una noche a la mañana, simplemente es este tipo de relaciones que nosotros buscamos, pero es complicada a veces tenerlas, porque a veces simplemente hay personas que no comparten contigo ideologías y pensamientos, y creo que esto afecta a bastantes personas que no se sienten como en un grupo estable. Sí, que no que se sienten parte de, que se sienten excluidas. marginados. Ajá. Más bien, Y eso es parte de lo que nos puede ayudar o impulsar a sentirnos deprimidos, no encontrar un lugar en el mundo, un lugar donde te sientas cómodo, donde puedas sentirte tú. Ujú. Y eso es algo que, y es muy interesante lo que estaba diciendo, pero también hay mecanismos que parecen muy simples, pero llegan a ayudar demasiado. Esto ya lo que voy a comentar, no es tanto psicológico, es más fisiológico, se basa más en la fisiología. Y es que a veces una técnica que es muy buena y que he visto que muchos psiquiatras lo recomiendan, y mi propio psiquiatra lo ha recomendado, el doctor Carrillo, es respirar. Una tontería parece. Y es muy Es común. muy importante. Pero lo pasamos demasiado por alto. Creo que son los elementos básicos porque Sí. como estamos tan aturdidos no tenemos en cuenta lo básico que tenemos que hacer, que es, para empezar, creo que sé que a muchas personas les cuesta a veces cuando están teniendo un ataque de ansiedad o se sienten demasiado estresados, pero O demasiado molestos. pero es el tratar de calmarse, porque sabes que una persona que te apoya va a estar ahí siempre, pero no va a hacer todo por ti. Tú eres el que, no me ha pasado que tú eres el que te da el mayor apoyo que se puede dar a una persona a sí La misma. voluntad. Es la voluntad de querer hacer algo, y sé que suele pasar que se sienten abrumadas por no sentir que están haciendo algo, pero en realidad sí lo están haciendo. Que sé que en ese punto llega a haber personas las cuales simplemente están abrumadas y dicen es que no puedo, y se encierran en ese de ya no puedo, que ya no toman en cuenta que si tú quieres hacer algo para contrarrestarlo, lo primero que debes de hacer es, ya sabemos, identificar lo que está pasando, el por qué está saber pasando, que estás mal. saber que estás mal, Saber que necesitas ayuda principalmente. necesitar ayuda. La parte más importante del problema es reconocer que tienes un problema. Sí, y es un punto el cual debemos de tomar muy en cuenta, que no solamente lo biológico, sino lo psicológico, Es muy importante, casi que no, pero es lo muy importante.
Yo creo que se complementan mutuamente porque frecuentemente le damos más peso a lo físico, a que me duele, por ejemplo, la rodilla o que me duele esto y es lo primero que te vas a atender. Pero cuando tú te sientes mal o cuando te sientes deprimido, que no es similar a estar deprimido, Estás triste, estás triste. Sí, es que es parte de lo que se puede conectar porque estar deprimido también es una emoción, pero ya estarlo y serlo constantemente no Es es... saludable, no es saludable. No es Exacto, saludable, no no es es algo saludable. que, para empezar, no es algo que se vea directamente, o sea, no puedes identificar luego a una persona que está deprimida, o sea, son ciertas... Son complicados. Es Pero complicado. una Son- forma de identificar es un cambio abrupto. Hay personas que cambian abruptamente, y esto lo comentó una vez mi doctor Carrillo, de psiquiatría, y es que una vez que una persona habla, bueno, una persona sufre de una cosa, cambia abruptamente sus emociones. No vuelve a ser el mismo. Llega a tener residuos de la que alguna vez fue, pero no vuelve a ser el mismo. Claro. Además, con aquí quiero abarcar un tema interesante. Muchos decimos estoy triste, pero no es lo mismo la depre que estar depresión que estar triste. Estar triste es normal. Incluso bautizar a la depresión como la depre es como una forma de burlarse, yo Burla. creo. Muy burla. Es muy una burla. forma de burlarse de la gente que realmente lo puede padecer, porque es... Sí, es que es diferente estar deprimido a sentirse deprimido, es la cuestión que yo quiero separar. Ajá. Entonces decir que, ay, estoy depre, es como un poco Yo diría que conflictivo. es malo, porque es más bien estoy triste. Y es que es normal estar triste. Por cierto, antes de lo que estabas hablando, que es esto de los sinónimos que, bueno, como sinónimos que damos a estar depre, son estas mismas cuestiones sociales que da nuestra sociedad, y es este tipo de burlas que parecen burlas y Pero afecta muy feo. afectan muy feo. Es justamente lo que estabas hablando, que la sociedad no está preparada, ¿cómo decirlo? Tal vez de una manera madura para afrontar este Claro. tipo de Algo que temas. quiero dar a entender, la depresión, ¿por qué tanto se le evita? Yo siento que a veces como que dicen, pero es normal que estés, yo también estoy triste, ¿no? Pero es que hay que entender que la depresión no es lo mismo que estar triste. Por eso lo que son diferentes, estar triste es normal. Sí, La depresión ya es un trastorno y ya es una enfermedad incluso. Sí, es una enfermedad Es del una enfermedad cerebro. mental. ¿Cómo definirían ustedes la depresión? Una enfermedad mental en la cual, bueno, la depresión es una enfermedad mental en la cual la persona está tan desgastada mentalmente que no puede ni moverse. Está paralizada por el hecho de que siente que no tiene valor, no tiene fuerzas, no tiene ni siquiera las ganas de levantarse. Exacto. Creo que uno de los tantos síntomas que hemos podido ver o analizar en otras personas de la depresión es la falta de higiene. He visto a personas o he escuchado testimonios de gente con depresión que ha dicho que no se ha lavado los dientes en 2 semanas, por ejemplo, hasta un mes, o que le cuesta muchísimo bañarse, Incluso también en la comida, el no comer, o el comer de más. De el comer de más, son este tipo de situaciones que son ya más biológicas, porque el no comer y el comer de más son ambas situaciones que alteran tu cuerpo y alteran más al cerebro. Son este tipo de conductas que ya no son sanas para tu cuerpo y que alimentan más este tipo de trastorno. Pero son conductas de las que ya no te puedes deshacer porque se forman parte de tu cotidianidad. Continuidad. Por eso digo que cambia permanentemente. Sí, el cerebro. cambia. No eres igual. Y es que hay otra cosa que acabas de decir de la comida y eso. Es algo que muy interesante que también quería abarcar. Y es que una vez yo me acuerdo, una psicóloga, no me acuerdo de dónde, había comentado algo muy interesante, que es felicidad artificial. ¿Qué es la felicidad artificial? Una forma de saciar ese vacío. Claro. Muchas adolescentes o personas, bueno, creo que ahorita el cómo darte felicidad artificial es por medio de drogas, el alcohol, Celular. celular. El uso desmedido De del todo, celular. es que la felicidad artificial no abarca mucho de las drogas y todo eso, más bien abarca de cosas que aparentemente no hacen mal, pero si nos damos cuenta es lo peor que estás haciendo, o sea, es lo que estaba diciendo con la comida, ¿no? En ese sentido, comes, pero ¿de verdad estás degustando eso? Una ¿De verdad adicción, tienes ¿no? hambre o estás buscando llenar un vacío? De verdad, o sea, estás comiendo dulce, ok, ¿es por tu antojo o porque el dulce te hace sentir mejor? Claro. Porque Sí. provoca estímulos en el cerebro. Provoca estímulos, por eso digo, felicidad artificial, no busca, no te, es
es completamente artificial, no sientes de verdad tu felicidad, solo simplemente sientes el estímulo de unos segundos. Claro, las drogas son un tema, bueno, drogas y alcohol y ese tipo de sustancias ilícitas tal vez, son un tema aparte, pero sí lo que puede ser como un tema más relacionado a esto viene siendo las adicciones. Después de haber dicho todas las cosas, inconvenientes, noticias y conocimientos que cada uno teníamos, digo, ¿cómo lo interpretan todo este sentido? O sea, en el tema principal de cómo evitar el estrés y la ansiedad. Bueno, yo creo que es algo que no puede evitarse, para empezar. Porque es algo que naturalmente sentimos como humanos, entonces es una respuesta a los factores externos que nos impulsan a ello. Sí, siento que como evitar tal vez no viene siendo el propósito de este tema, sino saber cómo poder evitarlo, cómo reconocerlo. Es para, bueno, todos estos datos que podemos dar sería el saber cómo poder evitarlo, porque... O cómo poder evitar escalar a más, sí, por ejemplo. Yo diría que además cómo controlarlo. Controlarlo, sí. Sí, la palabra Cómo clave. mediar con ello, cómo tratarlo. Hemos dicho que, bueno, no las personas como un doctor psiquiátrico, Psiquiatra, psicólogo, no te pueden salvar de todo eso, sino que tú mismo lo haces. Pero en este Pero te dan un caso, apoyo. Sí, te dan un Un apoyo, apoyo te dan obviamente, las pero- herramientas con las que tú entonces puedes mejorar o no. Sí, pero obviamente tú eres el que hace todo, o sea, tú eres el que a ti mismo te sana dentro del problema que estás teniendo. ¿Me refiero? Sabemos que no podemos evitar un estrés, una depresión, porque son factores que lamentablemente Son parte de nuestra fisionomía. y de la vida diaria. Y es imposible que nosotros teóricamente tenemos el control completo de nuestros sentimientos. O más bien, también es imposible no sentirlo, al contrario. O sea, Sí. es como cuando te dicen, no quiero estar triste. Creo que sería peligroso que el humano no sintiera emociones como la tristeza y el nerviosismo. No viviríamos. La ansiedad. No viviríamos, son mecanismos de defensa Sí, y tampoco podemos La ser ansiedad un es un Buda tipo de que- miedo. No se puede evitar. Se puede controlar. Se puede controlar. Y las herramientas son varias. Por ejemplo, hay caso de que no tengamos el respirar, el saber que tenemos un problema, a lo mejor un hobby. Estás bien estresado y dices, voy a jugar un videojuego, ejemplo. Voy a dibujar, voy a jugar fútbol, Sí, voy a ver archivos. creo que Pero para empezar, si no estás controlando desde un inicio esa emoción, por ejemplo, al dibujar te puedes estresar porque cierta línea no te salió bien y es ya se destruye el dibujo que técnicamente automáticamente. no es eso, porque lo que queremos buscar Son mecanismos. son actividades Que te ayudan a distraerte de la que te emoción. ayudan a distraerte de la emoción, porque no es lo mismo tal vez el tal vez identificarla y todo este rollo para poder eliminar la emoción como tal, pero sí puede haber actividades las cuales te pueden ayudar a controlarla, a bajar el pensamiento, este tipo de rollo, porque muchas personas que tienen esta manía de sentirse muy enojados boxean, pelean, todo ese rollo que genera este tipo de alivio que podemos sentir. Estas personas que suelen tener Más tic bien nerviosismo. logran quitarse ese peso de encima. O a veces simplemente hablando, ¿no? Sí, no, por ejemplo, la ansiedad, ¿tú cómo la controlas? Ansiedad como tal, si me lo preguntas antes en un ataque, no, eso es muy diferente. Pero si hablamos de ansiedad, yo lo suelo controlar dibujando. O sea, me puedo desesperar así, pero yo lo que hago es simplemente, pues, no le voy a prestar atención al dibujo, simplemente lo quiero hacer para ver. Y luego, a lo mejor no me va a gustar, porque me ha pasado. Pero a la vez como que digo, no manches, de tan enojado que estaba, pude hacer esto y me tranquiliza, te sientes mejor. También practicando, a veces como que practicar con alguien y le dice, estoy enojado, sí, llorar, a veces también es bueno. Puedes llorar, puedes desquitarte y después de esto te logras quitar ese peso de encima. La emoción no se va por completo, pero Exacto. la controlas, pero ya la puedes controlar, ya la puedes maniobrar. Y Puedes sabes cómo... jugar con ella, por ejemplo, porque puedes tú mismo o seguir con esa emoción o desaparecerla. Sí, Y eso es cuestión más que nada de voluntad, de que tú quieras salir adelante o quedarte encasillado. Por ejemplo, la forma en la que Lionel despeja sus emociones es dibujando. Y es una forma muy sana en realidad. Al contrario de que otra persona pueda desquitar, por ejemplo, sus frustraciones pegándola a la pared, que han habido casos que yo conozco a gente que hace eso. sí, Y me parece peligroso. sí,
Sí, esas que ya incluyen más comportamientos, ¿cómo decirlo? Físicos que son dañinos. Dañinos. Sí, Yo dañinos. digo que son el problema de ellos es cuando no sabes desquitarlo de una manera saludable. Sí. Ya hemos mencionado que incluye la comida, el autolesionarse, este tipo de conductas que incluyen adicciones, todo este tipo de conductas que no son beneficiarias para tener una conducta saludable dentro de ti mismo, actividades que no te ayudan saludablemente, son este tipo de acciones que debemos reconocer para saber que hay algo mal dentro de lo que nos sucede. Porque a veces no vemos el panorama completo de lo que siempre está sucediendo. Siempre vemos esa parte más mala y nuestro cerebro automáticamente puede tal vez ignorar todas esas partes que ayudan a controlar esas partes malas. Por ejemplo, el estrés incluye algo que está pasando y no puedes controlar, no tienes la situación controlada y se está yendo a límites a los cuales dices tú, no puedo controlar esto y me estoy estresando. Y eso es lo que tu mente piensa, lo que entiendes tú. Y simplemente de no poder controlarlo, tú mismo te estás diciendo ya no puedo, ya hasta aquí terminé, no puedo, no lo controlo. Y generan este tipo de cosas que es el llorar, el autoinferirse, el querer estar solo, el comer de más para quitarte toda ese estrés que sientes. Esas Pero de manera acciones. artificial, si lo Y piensas. más allá de desquitarse con uno mismo, también tiendes a desquitarte con otra Y gente. demás. Sí. Lo que digo que es distinto se vuelve peligroso es cuando tú te desquitas contigo mismo o con los demás. Sí. Las son igual de peligrosas, y ese es el sentido. Por eso la forma, hay que saber que nosotros nos sentimos mal. Los mecanismos que yo he visto y que hemos estado proponiendo es saber que, primero que te estás mal, que te sientes mal, que tú Es la parte más es más importante. del importante. problema. Tienes que saber que estás mal. No puedes decir, no creo que sea mal. No, estás mal. Y no es malo sentir, y no es malo. También, no negar tus emociones. Nunca las niegues. ¿Por qué? Porque son parte de ti. Punto. No puedes decir, no quiero estar triste, no quiero estar enojado. Ay, no puedes. Simplemente es imposible. Es parte de tu fisionomía. Sí. Y si no tuvieras, pues no creo que estarías vivo hoy en día. Con toda honestidad. Y tal vez no simplemente darte cuenta a ti mismo, sino también saber reconocerlo en otras Saber personas reconocerlo. para poder ayudarlas. Porque Ayudarlas. es lo que normalmente muchas personas requieren. Ya lo habíamos dicho que es este apoyo emocional, este hombro que a veces requerimos. Y si tú lo sabes, Un lo puedes abrazo a notar. tiempo llegas a ayudar más que 1000 palabras. En efecto, eso puede ayudar bastante, un alivio para esas personas que, para empezar, como personas, creo que todos deberíamos empezar a saber cómo reconocer este tipo de situaciones. Yo siento, yo siento que como personas debemos saber que nos sentimos mal y que a veces no es mala idea, y es que quitarnos la idea de que somos locos. Aunque estás loco. Sí. Estás loco, estás esquizofrénico, que hasta luego, algo que eso siempre me ha molestado, es cuando, está todo esquizofrénico. Yo he oído ese lenguaje y es como, no, simplemente a lo mejor está en un lugar indicado, no se siente bien. Todos somos seres humanos y todos tenemos permiso de sentirnos igual. Y hay que quitarnos la idea de que está loco ese, no está loco, aquello. No. Porque si vamos a ese punto, con toda honestidad, y esto cualquier psiquiatra, psicólogo, especialista te lo puede decir. Todos estamos locos. De X y Y manera. ¿Por qué? Cada persona es un mundo y cada mundo es diferente. Y por eso te cuesta entender a tantísima gente. Claro, es la manera de ver el mundo de cada quien, tal vez tu realidad. Tal vez esto puede sonar como un punto más de física, tal vez, pero entenderlo también desde un punto personal, que es cada quien tiene una realidad propia. Por ejemplo, yo no tengo la misma realidad que tú, no estamos compartiendo la misma realidad. Estamos compartiendo un momento, sí, pero no la misma realidad porque mi realidad es una realidad distinta. Yo vivo en un mundo en el cual mis cosas y mis experiencias me hacen ver el mundo de distinta forma, en el cómo lo puedes ver tú, en el cómo lo puedes ver tú, en el cómo lo puedes ver, cómo lo pueden ver ellos incluso, que es, yo veo el mundo de cierta manera. Yo puedo ver a una persona y simplemente ignorarla, o puedo ver a una persona y ver ciertas cosas que ya me hacen pensar dentro de ella. Cada que alguien mira a una persona puede tener distintos pensamientos. Si alguien ya vio una conducta puede decir, este tipo me cae mal, de una conducta que puede ver, que me ha pasado que de una sola conducta que puede tener una persona me puede llegar a caer mal, pero no
no usar este tipo de perspectiva para eso, para que te caigan mal, sino para ayudar a personas. No lo que queremos ver es esto. Para ayudar o ayudar a ti mismo. Ayudar a personas, ayudar a ti mismo, claro. Es este tipo de conciencia que debemos de ver. No es tu misma realidad. Debemos de ponernos en los zapatos de otros, claro. Debemos de saber que no lo que te ha pasado a ti es lo que justamente le puede pasar a otras personas. En ese sentido, yo una vez escuché esto de, ojo, una enfermera. Y muchos dirán, suena egoísta, pero no, es que es verdad. Primero tú y luego los demás. Y es que una vez escuché el dicho personalmente está mal dicho, literal, porque dice, si no puedes querer a las demás personas sin quererte a ti. Tú puedes querer a las demás personas sin quererte a ti, pero muy difícilmente te vas a dar cuenta cuando una persona te quiere si tú no te quieres a ti mismo. Sí. Suena muy parecido, pero no es lo mismo. No, claro, eso es muy importante. Que es ver por ti primero y después ver a los demás, ¿no? Creo que aquí puede ir un punto un poquito más, ¿cómo decirlo? Como lo acabas de decir, no podemos identificar los problemas de los demás si no hemos identificado primero los de nosotros. Cabe aclarar que tal vez puede ser, como lo dices, egoísta, pero los problemas de uno son los problemas más importantes que puede tener cada persona. O sea, aunque él pueda pasar por miles de cosas, tus problemas son más importantes. Debes de darte cuenta que la importancia es uno mismo. Tus problemas son los más importantes a los problemas que puede tener otra persona. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a otra persona que tampoco lo está. Claro, porque ¿cómo ayudarías a una persona con problemas si tú también los tienes? Por ejemplo, quieres ayudar a una persona que está enojada, pero tú también estás enojado, o una persona con problemas de ira y tú también los tienes. ¿Qué consejo le darías? Claro. ¿Qué podrías hacer por ella? Creo que un dato puede ser como dentro de una relación. Si los dos se enojan, no pueden ayudarse el uno del otro, si no se calman, si no se atienden. Esa terapia que la misma pareja se da a sí misma ayuda mucho a resolver un problema. Y es justamente lo que vemos, que es identificarlo, saber qué es lo que está pasando, saber que estás mal y qué poder hacer conmigo para estar bien, ¿no? Y creo que entraríamos a otro tema, que es ¿qué ustedes darían para sentirse bien? Bien. En general. Vamos como tal lo de todo esto, de todas estas interpretaciones, vamos a codificarlo todo para dar esta noticia bien. ¿Qué sería? Primero, identificar el problema. Todos estamos de acuerdo con ello. Identificar el problema. Sí. Segundo, saber que tienes un problema. Tercero, buscar mecanismos para ayudar a ese problema. Ahora, ayudar a que no continúe evolucionando. Que evolucione. Esa sería la palabra adecuada. La palabra que adecuada. No crezca. Que no crezca más. Cuarto, si se puede, porque no todos tenemos la posibilidad, ir con un profesional. Claro, el buscar ayuda ya es lo más Pero importante. creo que cuando uno empieza a ir al profesional también es una cadena de personas que también buscan ir y así se posibilitaría un poco es como una posibilidad. El acceso a la misma... Sí, lo digo, es una posibilidad. La es salud, como pues, una opción. Yo digo, es una opción. No es como que... Yo sé que sí, es la mejor opción, pero lamentablemente no todos tenemos la posibilidad, ¿no? Bueno, incluso puede ser un lujo. Hemos dicho que llega a ser un lujo en ciertos lugares. El lujo, sí, incluso. Muy pocas personas de verdad. Un privilegio, vaya. Sí, muy pocas, incluso para las personas que de verdad lo necesitan, no, porque la persona es muy, no sé, digamos, muy violenta, no se lo dan. Sí. Y eso me pasa en la primaria. Bueno, dejando de divagar tanto en ese sentido. Después de esto, es usar los mecanismos para afrontar el problema. No negar la emoción que sientes en ese momento. Dejar que fluya normal. No dejar que fluya a una corriente externa, no una corriente brusca. Dejar que vaya poco a poco. Y vas a ver cómo esa misma se va disolviendo. O se va calmando el punto de que tú lo puedes moldear. Y después de esto, dejar que todo pase. Porque también hay que entender en este sentido, algo que yo también quería recalcar algo, que a veces hay cosas que tienes que entender que no es tu culpa. Claro, sí. Hay que saber. Hay cosas que salen de tus manos, que no puedes controlar. Y es bueno decir, está bien, no tengo la culpa. No tengo la responsabilidad de ello. Creo que es lo más importante que hemos dicho en este podcast.
Es verdad, porque uno a veces tiende a estresarse por cosas que no son de Sí. nuestra responsabilidad, vaya. Un ejemplo tonto tal vez. Las personas que se enojan porque pierden su equipo. Se enojan, pero de manera no que dices, perdió, ni modo, estar con ese sentimiento, pero ya Hay se te quita. gente que golpea la pantalla. Gente que golpea la Esa es pantalla la importancia de saber controlar las Las emociones. emociones. creo que todo lo que podemos dar es todo eso. O gente que pelea en el mismo estadio. Sí, Es sorprendente. Es un poco irónico. sí. Es irónico, porque estás viendo a alguien jugar, no lo estás viendo pelear. No lo estás Para que jugando también- tú. Sí, ¿Qué estás jugando tú? Tiene validez sus emociones porque es algo en lo que quizá han invertido dinero, han invertido tiempo, invierten en su sentir. sí. Pero Se sienten no creo que identificados. sea necesario llegar a Es tanto. lo que hemos No es dicho. Al necesario punto golpear. de herir otras cosas. Controlarlo. O gente. Controlar. Controlarlo. Es la parte importante. Lo importante de aquí es que identifiquemos nuestros problemas y busquemos maneras, Herramientas. herramientas para controlarlos. Tratar con Sí, ellos. porque ya lo hemos dicho, no todas las personas vivimos la misma realidad. Requerimos herramientas distintas para poder Sí, controlarlo. pero yo digo que lo que importa más en este sentido, y lo hemos estado hablando desde que inició todo esto, fue saber, entender que tenemos un problema y que no es malo pedir ayuda o usar herramientas para ayudarnos a nosotros mismos. Y sabemos que es algo que no va a quedar claro a la primera, pero sí el estar consciente de tengo un problema, hasta que a ti mismo te digas, ok, ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es? Saber que, tío, es lo más importante de todo lo que hemos estado hablando. Saber que tenemos un problema y poco a poco buscar soluciones que nos ayuden. Terapia, respirar tranquilamente, Dibujar, salir a caminar, hacer ejercicio. hacer ejercicio, Actividades sanas. actividades sanas. Manifestar nuestro Buscar malestar, cosas que nos hagan más daño. Eso, literal, no. Es identificar el problema, saber, buscar actividades que sean sanas para nuestro cuerpo sin que nos perjudiquen. ¿Sabes qué es algo importante para combatir la depresión? Y ahora que estoy viendo las cortinas, no se ven, pero abrir las cortinas es un proceso muy importante para no estar en la oscuridad, porque Buscar la biología. la ausencia de vitamina D te provoca depresión. Eso sí, lo has hemos sentido. dicho. Sí. Ser saludable, en pocas palabras. Saludable. Suena muy difícil en ese momento. En ese momento que estás deprimido, que puedes llegar a estar deprimido, suena difícil, pero para prevenirlo, trata de ser saludable, entender que a lo mejor no todo está en tus manos. Y cuando tienes un problema, saber que tienes este problema y decir, yo estoy mal y tengo que ayudarme. Pido Mejorar tus ayuda, hábitos. mejorar mis hábitos. Principalmente eso, ¿cómo se podría decir? La conclusión de este podcast es que es decirnos nosotros mismos, tengo un problema y tengo que solucionarlo. Sí. ¿Y sabes de qué forma nos diríamos? Sin dañarnos Mediante la comunicación. de comunicación. ¿Cuál ¿Cómo se es describe? el método comunicativo que vas a utilizar en este podcast? La teoría del Scrum. ¿Cuál es la teoría de Wilbur Scrum? En pocas palabras, lo primero que hicimos fue codificar varias noticias, interpretarlas con cada uno de nosotros, en nuestras opiniones, volverlas a codificar. Y ya después de esto, llegamos a una llega a una Parte retroalimentación. importantísima de la comunicación, la retroalimentación, que es lo que hicimos constantemente en este podcast, compartiendo nuestras ideas, y parte de la teoría de Scrum se decía que el mecanismo como receptor o como persona que recibe el mensaje, como persona que lo transmite, es saber mejorarlo con nuestras propias palabras, entenderlo y decirlo de una forma distinta con lo que nos parezca más sencillo. Y tenemos que entender que todo esto de la teoría de comunicación puede ser muy importante, puede hacer muy gran bien o muy mal. Esta teoría de comunicación que estamos usando se le conoce como el método de la tuba, por el diagrama que hizo. Luce como una tuba, Se lo hizo como una instrumento. tuba, ahorita parece. Ahora, ¿en qué consiste? Es que si usamos mal el método de comunicación o no sabemos cómo es los métodos de comunicación, nos pueden manipular muy fácil. Sí, son métodos de este tipo de comunicación a masas, como lo que estamos viendo, un podcast, el cual puede ser transmitido a ciertas personas que en este momento lo pueden estar escuchando. Y puede que hayan tenido estas ideas, puede que se hayan sentido enfatizados, comprendidos hasta cierto punto en los temas que hemos dicho. Y tal vez no podamos dar mucha, por así decirlo, retrospectiva dentro de ellos, pero sí podemos dar la retrospectiva que nosotros damos como un mensaje hacia ellos. Lo que nosotros hacemos en dar un mensaje, reglamentarlo, codificarlo, ese tipo de mensaje que ya damos recodificado es lo que
lo más importante que hemos dado dentro del podcast, ¿no? Tenemos que saber usar los medios de comunicación bien. Tenemos que entender que en este momento podemos ser influenciados o podemos influenciar. Y es mucho mejor que lo influenciamos para bien que para el mal. Porque ejemplos de cómo la teoría de la comunicación ha influenciado para hacer las peores atrocidades de la humanidad, tenemos de sobra. La información es sumamente influenciable Y manipulable. y manipulable. Tenemos que saber qué métodos, qué información estamos recibiendo, analizarla para poder incluso volver a decirla. O para poder adaptarla a nosotros mismos, transmitirla. Tiene un criterio propio. Tener criterio propio es parte importante también. Sí, en pocas palabras, todo este podcast fue una forma de comunicar un mensaje positivo. Y hasta aquí acaba nuestro podcast. Muchas gracias a todos los que han escuchado y Cuídense. cuídense. Coman verduras. Coman verduras.